Entonces, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Bienvenidos también a aquellas personas que se van a unir más tarde o van a ver este video en otro momento. Quiero darles una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Nos reunimos todos los domingos en la noche a través de esta plataforma Zoom para poder leer la Biblia, poder meditarla en su contexto. Permitimos que la Biblia sea la que nos provea su propia teología. Hay teologías armadas en todo el mundo que hay personas que utilizan sistemas teológicos y que ellos hacen que la Biblia encaje en sus sistemas teológicos, pero debería ser al revés. La palabra de Dios, cuando entramos en las Escrituras, en el corazón de las Escrituras, estamos realmente entrando en la mente de Dios y por ende es la palabra de Dios la que produce su propia teología. Es por eso que se le llama teología bíblica. Y cada domingo, cuando nos reunimos, no pretendemos enseñar o no pretendo enseñar lo que a mí se me ocurra, sino que entramos en las Escrituras y permitimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos instruya a través de lo que las Escrituras nos tienen que decir. Y para eso, ahora voy a entrar un poquitito en el asunto académico, es necesario tener, al estudiar las Escrituras, al acercarnos a las Escrituras, es imperativo poder conocer un poco acerca del contexto, del momento que está ocurriendo las cosas. Queremos, como estudiantes de la Biblia, queremos ser parte de la audiencia original que cada uno de los libros que leamos recibió o los escuchó en sus propios contextos, pero no queda allí porque los libros fueron escritos años atrás. Queremos, una vez que hemos ido en la máquina del tiempo y nos hemos sentado junto a Jesús, nos hemos sentado junto a los demás israelitas, etcétera, y escuchando cuando les fue leído la ley, etcétera, queremos regresar a nuestros días y poder utilizar eso mismo a nuestros días, y para eso se utiliza, lo primero es una exégesis, el estudio profundo se le llama exégesis, pero luego tenemos que interpretar lo que hemos aprendido en una hermenéutica, lo que se le llama el estudio de cómo interpretamos las escrituras a nuestros tiempos actuales. Obviamente no vamos a entrar en asuntos técnicos, estudios, ya que no es el propósito de este grupo. Tendremos en otro momento estudios del grupo. Y para eso, ya que se me ha venido a la mente, les invito a que vayan a mi página. Yo tengo una página de educacional que se llama americaacademics.com. Hay una escuela, hay 5 escuelas. La primera escuela es la escuela de negocio, la segunda de estudios de ministerio, teológicos, liderazgo, pero hay la escuela de discipulado. La escuela de discipulado es justamente para lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando las Escrituras, crecemos como discípulos de Cristo estamos creciendo. Tanto ustedes como yo, obviamente. Yo no me estoy poniendo en una palestra diciendo yo soy el más. No, de ninguna manera. También soy discípulo de Cristo. Sabré un poquito más, pero estamos juntos en este camino en Cristo y estamos juntos caminando hacia la eternidad realmente, en una vida con Él. Así es que en esta oportunidad, y no me voy a cansar de repetir una y otra vez algunos puntos que ya hemos tocado en el pasado. Tenemos reuniéndonos casi, ¿cuánto? Este sería el tercer año. En agosto, septiembre sería el tercer año que nos reunimos en línea. Y justo se originó por allí motivo de la pandemia. Vamos a orar para poder iniciar esta sesión. ¿Les parece? Amantísimo Padre Celestial, gracias por este momento de reunión y pedimos tu bendición en este momento de estudio, en este momento de meditación, en este momento de compartir los unos que los otros. Danos oídos atentos para poder comprender tu palabra. Danos corazones para poder sentir, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos está dando. Danos
ojos y danos mentes, Señor, que nos permitan entender tu palabra. Quedamos en ti, Señor, y te ruego que este momento sea completamente dedicado hacia ti, Señor, para tu gloria y para Bien. tu... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que hemos compartido una y otra, y no me voy a cansar de repetirlo, es que hemos sido creados para la gloria de Dios. Todo, de comienzo a fin, todo funciona y debe funcionar para la gloria de Dios. Ahora, eso es imperativo para todos los cristianos, sobre todo para nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y todas las cosas que hagamos, desde el momento que nos despertamos hasta al momento que dormimos, y me atrevo incluso a decir, incluso mientras soñamos, durante el sueño, mientras dormimos, todo debe ser para la gloria de Dios. Y para eso, yo quiero que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, 1:1, y lo hemos tocado unas cuantas veces. Génesis es un libro maravilloso que a veces lo tomamos por sentado porque bueno, decimos, oh, es el libro de Génesis. Indudablemente, si es que leemos Génesis meramente como un libro que vamos a leer lo que ocurrió, indudablemente va a ser un libro más. Pero no, indudablemente el recuento de la creación es un momento magnánimo. Pero cuando lo leemos una y otra vez, nos vamos a ver que Dios nos da mucho más luces de sí mismo a través de la lectura de este libro. Voy a poner Génesis. Cada vez que leemos Génesis, leemos algo nuevo de Dios. Ustedes saben que ya he terminado un doctorado en ministerio y educación ministerial. Y una de las cosas que me doy cuenta, y haber terminado esto, que dicho sea de paso, en mayo estoy caminando en la graduación formalmente, una de las cosas que uno se da cuenta mientras más conoces al Señor es que no conoces tanto de lo que tú creías conocer. Porque Dios es interminable, Dios es infinito. Eh, Mientras más conoces de Dios, más pequeño te das cuenta que eres. Más insignificante nos volvemos porque realmente entendemos nuestra posición real en este mundo creado por Dios, que fue creado para su propia gloria. Cuando vamos a Génesis 1, el relato de la creación, que dicho sea de paso, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se apoyan el uno del otro. No podemos decir que el Antiguo Testamento es más importante que el Nuevo Testamento, o tampoco podemos decir que el Nuevo Testamento sea más importante que el Antiguo Testamento. Ambos testamentos se apoyan fielmente, porque el Antiguo Testamento nos da las profecías, nos da cosas que el Nuevo Testamento no solamente va a tomar por sentadas como ciertas, lo cual ya de por sí valida de una manera contundente la veracidad del Antiguo Testamento, porque el propio Señor Jesucristo las afirma, sino que en el Nuevo Testamento vamos a ver cumplidas las profecías, y las que faltan todavía, ¿no? Vamos a ver cumplidas las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Así es que no tenemos la palabra de Dios no está completa sin uno o el otro. Con el Antiguo Testamento, sin el Nuevo Testamento, no vamos a tener las profecías y todo lo que se está cumpliendo y las revelaciones de Dios, y viceversa. No podemos tener un Nuevo Testamento eh, completo o con una comprensión si no tenemos, en efecto, un Antiguo Testamento que revele esas profecías. El propio Señor Jesucristo hace citaciones del Antiguo Testamento para poder enseñar a sus discípulos. Así es que, nuevamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son absolutamente importantes para el estudio de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es toda la Biblia. No contiene las palabras de Dios, como alguien afirma, o grupos afirman, sino que la Biblia de tapa a tapa contiene la palabra de Dios. Y el estudiar la palabra de Dios
nos va a hacer conocer mejor a Dios. Obviamente, el proceso creacional de Dios fue para su gloria y eso incluye a los seres humanos, quienes fueron creados también para que den gloria a Dios. Miren cómo comienza el libro de Génesis. Ahora, ¿por qué es importante Génesis? Aparte de todos los libros de la Biblia, indudablemente. No solamente nos revela el proceso de la creación, en los días que Dios creó la tierra, o en el orden, sí, ciertamente eso es importante, pero nos revela mucho de la personalidad de Dios y cómo Dios actúa, por decirlo, cómo es que Dios funciona. Dios no es una máquina, obviamente, no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido de que cómo Dios opera, cuál es el modo de operaciones de Dios. Y cuando vemos, por lo menos hablando en este caso del primer capítulo de Génesis, vamos a ver a un Dios que está actuando con propósito. Vemos el liderazgo de Dios, vemos la característica de Dios, vemos su amor con Dios, vemos el orden en el cual Él crea las cosas y vamos a ver que Él tiene un propósito. O sea, y cada vez que estudiamos con muchísimo cuidado el libro del Génesis, nuevamente, o cualquier libro de la Biblia, pero en particular es Génesis, porque nos da un spotlight, nos da un enfoque bastante cercano acerca de Dios en el previo momento o en el preciso momento de la creación. Miren lo que dice aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a parar aquí porque solamente con el 1:1 tenemos una cantidad enorme de información que si apreciamos el texto, vamos a darnos cuenta que es enorme. Ciertamente son que unas cuantas palabras que se escribe, pero nos da una enorme cantidad de mensajes. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente aquí vamos a darnos cuenta que en el principio quiere decir que no hubo principio antes del principio. Quiere decir, por ende, de que Dios creó el tiempo. Dios crea el tiempo en la creación. Antes de esto no existía el tiempo. Dios crea el tiempo. En el principio, creó Dios. Creó quiere decir que nada existía. Los cielos, quiere decir que Dios creó el espacio. Y la tierra, Dios creó la materia. Dios crea entonces el tiempo, el espacio y la materia. Pero una cosa muy interesante que aquí no se logra ver porque no está en hebreo, que la palabra Dios en el hebreo se utiliza la palabra Elohim. Elohim. ¿Okay? Y la palabra Elohim es una palabra en hebreo singular en plural, algo así, como decirles el dioses. Y ya desde el 1:1 de Génesis tenemos ya una pequeña imagen de lo que entenderemos después de lo que hoy se conoce como la doctrina de la Trinidad. Y cuando continuamos leyendo en el capítulo 1, vamos a ver incluso más luces cuando el Señor está hablando. Así es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el 1:1 de Génesis está afirmado con el 1:1 del Evangelio de Juan, y el 1:1 de Primera de Juan, porque Juan está haciendo una clara alusión, estamos hablando del apóstol Juan, haciendo una clara alusión a Génesis 1:1 y básicamente diciendo, ese hombre Jesús, de quien le predicamos, de quien hablamos, es ese mismo en el 1:1 de Génesis. No se equivoquen, es Dios mismo con nosotros. Es por eso que Juan dice, voy a ponerle Juan 1:1. En el principio existía el verbo, hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente aquí el apóstol Juan nos está diciendo de que Jesús, está hablando de Cristo, es el creador del cielo y la tierra. Así que cuando estamos leyendo Génesis 1:1, estamos viendo a Jesús en el mismísimo acto de la creación.
El versículo 2 nos da como una visión pictórica de cuál era el estado de la tierra. La tierra cuando fue recién creada, hasta Génesis 1:1, era una bola, como si fuera una bola desordenada. Y la tierra estaba sin orden y vacía, no había nada. No había plantas, no había animales, no había absolutamente nada. Lo que sí había era tinieblas, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Obviamente había aguas, según nos relata el 1:3 de Génesis. Tenemos entonces que Dios crea los cielos y la tierra, pero Dios no creó la tierra completa y terminada, como vamos a ver en el séptimo día. ¡Wow! Ya todo creado en esplendor y Dios descansa. Sino que Dios, si bien pudo hacerlo así, escogió no hacerlo así. Dios pudo haber dicho, listo, creación. Y todo empezó perfecto. Pero no, Dios quiere en su voluntad, en su majestad, Él escoge hacer las cosas en su orden, porque le place hacer las cosas así. Esto ya de por sí nos da luces acerca de cómo Dios opera, cómo Dios actúa, que Dios no está apurado. Dios está en pleno trabajo creacional en este momento. Dios escoge hacer las cosas como Él escoge hacerlas. Y no somos nadie para cuestionarlo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra moverse, la alusión que tenemos en la palabra moverse en el Antiguo Testamento, es la imagen de una gallina empollando los huevos, esos pronto polluelos. Así que la imagen pictórica que tenemos aquí, que el Espíritu de Dios está forjando vida, moviéndose sobre la faz de las aguas. La imagen pictórica que tenemos aquí es más o menos por allí, como que una gallina está sentada sobre los huevos para que salga la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Mientras esto ocurre, en el versículo 3 dijo Dios, entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. La palabra de Dios es una orden. No había luz, todo era oscuridad. Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz. La palabra de Dios es una orden. Continuamos en el 4 y dijo, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. No tenemos, y obviamente ninguno de nosotros hemos estado allí, pero obviamente es un momento que solamente lo podemos imaginar. Simplemente, en algún momento en la eternidad, Dios nos concederá poder ver en una pantalla gigante el momento de la creación. Y yo espero ese momento realmente con muchas ansias, en el cual vayamos a la presencia de Dios, wow, y poder ver todas las cosas que aquí en la tierra no pudimos comprender y preguntarle, Señor, wow, ¿cómo ocurrió esto? Y nos vamos a quedar con la boca abierta de aprender cosas que aquí en la tierra de repente no pudimos aprender. Tenemos una eternidad para seguir conociendo a Dios. Lo que sí vemos es que Dios vio que la luz era buena y que Dios separa la luz de las tinieblas. Y en ese momento Dios llamó a la luz, la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y aquí vemos que Dios crea el primer día, y fue la tarde y la mañana de un día, de un día. Nuevamente aquí Dios está poniendo las cosas en orden. Ustedes se imaginan si Dios hubiera creado al hombre en el primer día. Obviamente no hubiera sobrevivido ni un segundo. Dios está poniendo la casa en orden, está creando el medio ambiente necesario para que el hombre, pues ser los seres humanos, en este caso Adán y Eva, comiencen a habitar este nuevo hogar. En el segundo día, entonces, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Estamos hablando de las aguas de arriba, de las nubes, y luego las de abajo en los mares. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana, el segundo día. Entonces el segundo día Dios hace esto, crea la expansión de las aguas. En el versículo 9 continuamos, dice aquí: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Lo interesante de acá es que, como haya ocurrido esto, si fue un terremoto, no lo sé de verdad, nadie ha estado allí. Esta es la revelación divina que Dios nos ha dado, pero en efecto, ya que tenemos la tierra formada, tenemos agua. Dios comienza a separar lo que estaba lleno de agua nuevamente, y comienza a hacer que aparezca la tierra. Me imagino que pudo haber sido a través de un gran terremoto que levanta. Lo hemos visto, dicho sea de paso, cuando vemos terremotos que ocurren hoy en día, podemos más o menos imaginarnos cómo pudo haber ocurrido en ese entonces. No lo sé, solamente estoy tratando de ofrecer una idea, pero es posible. En el 11 dijo, y Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en él. Y fue así, nuevamente Dios creando. Si no había tierra, no había cómo crezca la semilla. Pero Dios permite que la tierra se forme y haya tierra seca y aguas. Dice aquí que la tierra produjo semilla y obviamente plantas, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace es bueno. Vamos a ver más allá que no solamente era bueno en gran manera, era buenísimo. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces vamos a ver cómo el método de operación de Dios es un método ordenado. Dios no está apurado, Dios no está desesperado. Dios toma su tiempo. Vamos aquí a ver de que a Dios le gusta el orden, que a Dios le gusta la diversidad. Vamos a ver aquí que Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que dan fruto. Dios sabe, porque todavía no ha ocurrido el día 6, pero Dios ya está preparando alimento a lo que va a venir, entendiendo que Dios sabe lo que va a hacer. Dios está preparando el medio ambiente para los animales, para los peces, las aves que van a venir pronto y van a habitar la tierra. Pero no solamente eso, sino que Dios dice aquí, árboles frutales que den frutos sobre la tierra, sobre su género. By the way, a propósito, árboles frutales nos habla de que Dios desea que disfrutemos de las dulzuras, de las delicias, de lo que Él produce. Cuando saboreamos una manzana, es un deleite, o una fruta, la dulzura de esa fruta nos da placer, sentimos placer de poder degustar los alimentos que Dios ha creado. Pero no solamente eso, sino que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Dios quiere que su creación fructifique. Y luego vamos a ver que la orden es que fructifiquen también los animales, los seres humanos. Dios en su bondad quiere que su creación fructifique, no quiere que su creación muera. Dios nos creó para poder tener larga vida en esta tierra. Y cuando Dios nos da fruto, árboles frutales que den semilla, hierbas, vegetación, etcétera, Dios quiere que tengamos abundancia de alimento. Y fue así. Versículo 12. Por la orden de Dios, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género,
y árboles que dan fruto con su semilla en él según en su género. Y vio Dios que era bueno. Dios creó, wow, alimento en sobreexceso, ni siquiera en exceso, en sobreexceso, para que todos, tanto seres humanos como animales y todo lo que tiene vida en la tierra, pueda sobrevivir de manera exitosa. Estamos hablando, obviamente, en un mundo perfecto ahora. Y estamos viendo la intención de Dios en este momento que está ocurriendo. Estamos en este momento viendo cómo Dios está creando los cielos y la tierra. Y fue la mañana, la tarde y la mañana, el tercer día. El versículo 14 es remarcable porque dijo aquí, entonces dijo Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean las señales para las estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Es interesante porque obviamente no nos damos cuenta cuando vivimos en un mundo tan sofisticado, con electricidad, luces por todos lados, pero yo he sabido estar hace años atrás, yo tenía una moto muy bonita, y me gustaba salir con mi moto por la noche a pasear, solo, de aventura. Y una de las cosas que aprendí cuando me iba por la avenida Chrome aquí en Miami, que en ese entonces, no es como hoy ya está súper iluminada, pero en ese entonces Chrome era una avenida muy oscura y era muy angosta. No había nada. Y una vez mi moto se me apagó. Y me quedé ahí, hasta que llamé a la grúa, ¿no? Pero me quedé y era una completa boca de lobo. Oscuro, oscuro, oscuro. Y lo único que permitía algo de luz eran las estrellas. No había, la luna estaba cubierta en ese momento, pero en otros momentos que he ido, la única luz que nos da, que tenemos, es la luna, sobre todo cuando hay luna llena. So, la luna refleja la luz del sol en la posición correcta y tenemos siquiera algo de luz, si no realmente tuviéramos una oscuridad completa, como si le taparan los ojos, completa, completa. Así es que Dios nos da luz. Dios hizo la lumbrera mayor para el dominio del día y la menor para la noche, en este caso el sol y la luna. Y Dios puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Una cosa importante creo que es necesario aclarar aquí. Estamos leyendo literatura antigua. No pretendamos leer la literatura antigua como si fuera literatura contemporánea, como nosotros la entendamos. Estamos leyendo literatura antigua y tiene que ser entendida como ellos la entendían. ¿Okay? Ellos no eran astrónomos, pero sabían de astronomía. Ellos no sabían de zoología, pero sabían de animales. Ellos no sabían muchas cosas que nosotros creemos el día de hoy que sabemos más que ellos. Ellos las sabían, pero de una manera distinta, de una perspectiva completamente natural. Así es que cuando nos acerquemos a las escrituras como principio de hermenéutica o como principio de estudio, de interpretación, es necesario preguntarse, ¿qué tipo de escrito es este? ¿Es un escrito histórico? ¿Es un escrito poético? ¿Es un escrito profético? En este caso, es un escrito de narrativa. Nos están dando un recuento de lo que está ocurriendo, pero necesita ser interpretado bajo el lente de quien lo está escribiendo, a quien se lo está dirigiendo. Por eso es que es muy importante al momento de estudiar la Biblia, no leerla como creemos que debe ser interpretada, sino como debe ser interpretada, como se conoce la frase, el texto en su contexto, que es un principio básico para la interpretación bíblica. Sabemos aquí que en el cuarto día Dios ordena la expansión, pone lumbreras, en este caso la luz de la luna,
que refleja la luz del sol. Continuamos en el 20. Entonces dijo Dios, ahora empieza el acto creacional de seres vivientes. Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas. Ahora, obviamente, la palabra hoy en día, monstruo, nos hace pensar en monstruos, no sé, King Kong, o no sé, Godzilla, y todos esos monstruos ahí de televisión. Obviamente aquí a lo que se está refiriendo el escritor es los grandes animales que habitan en el agua. Ballenas o más grandes, quién sabe. Pero estamos hablando de animales notablemente grandes. Y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Ahí no termina, Dios no solamente crea, Dios pudo haber creado, pero dijo aquí, y Dios los bendijo, diciéndoles, sed fecundos y multiplíquense, multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Es interesante que Dios no solamente los crea con su palabra, sino que también los bendice, garantiza de que ellos van a multiplicarse. Y obviamente vemos que eso es cierto. El 24 continúa diciendo, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de tierra, de la tierra, según su género. Nuevamente, género y tipos de plantas al comienzo, género y tipos de animales de las aguas, las aves, de igual forma de los animales terrestres. Y fue así, y hizo Dios a las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Dios nuevamente poniendo las cosas en el orden apropiado para que las cosas salgan en orden y bien hechas. Finalmente, el 26 nos da una luz muy interesante porque hay un plural que dificulta para mucha gente eh, el momento de traducir y el momento de interpretar la escritura. Dice aquí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre todo lo que ha creado, sobre los peces del mar, las aves, los ganados, la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Dios crea, dice acá, Dios hagamos. ¿A quién está hablando Dios? ¿Está hablando con otros ángeles? ¿Con ángeles? ¿Está hablando con quién? Esto obviamente nos da luces de lo que luego entenderemos, lo que entendemos hoy en día como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, que viene a ser revelada en el Nuevo Testamento. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Toma la deidad completa, Elohim, Dios, que el acto creacional sea un acto compartido. Vemos desde el inicio que no solamente Cristo, según nos revela Juan, está en pleno acto creacional, sino el Espíritu Santo de Dios está forjando esa vida. Es un trabajo en equipo. Nos da luces de cómo funciona el seno de la divinidad de Dios, de la Trinidad, Elohim. Nos da luces de cómo interactúa la divinidad en ese trabajo en equipo, como uno. El 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos. Lo mismo que les dijo a los animales, sed fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y ejerzan dominio sobre ella. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios en lo que está diciendo aquí, les doy absoluto dominio de lo que yo he creado. Todo este paraíso que he creado de comienzo a fin es para darle a ustedes, seres humanos, Adán y Eva, las llaves del carro nuevo. Pero obviamente este carro nuevo y seres humanos y todo le pertenece a Dios. Cuando Dios les da el dominio, no les está regalando la tierra para que ellos hagan lo que ellos quieran. Obviamente el entorno en el cual ellos viven tienen reglas ya fijas que no están escritas obviamente en papel, pero son reglas que ellos están viviendo. Cuando usted sale a la calle y camina por la calle, usted está viviendo las reglas que Dios ha puesto, las reglas de gravedad, por ejemplo, la gravedad. Es una regla que Dios ha puesto que podamos caminar de esa manera sobre el mundo que Él ha creado. En este caso, ellos están viviendo y experimentando la gloria de Dios y las reglas que Dios Él ha puesto sobre su mundo, sobre el mundo que Él ha creado para sí mismo. Dios crea seres humanos para que vivan para su gloria, pero dentro del contexto, dentro de las reglas de vida que Él ha dado. Dios, al momento de crear, no solamente está creando, sino que el propio hecho de que las cosas están creadas bajo el diseño del diseñador, y el diseño del diseñador plasma la mente del diseñador bajo las reglas de vida que se tienen que vivir, sin que haya algo escrito. Dios no solamente se revela por la revelación especial, en teología se le llama revelación especial, toda la revelación que está en las escrituras, en la Biblia, sino que Dios también se revela, como lo dice Pablo en Romanos, Dios se revela a través de las cosas hechas. ¿Qué es lo que Dios nos dice cuando comemos una manzana? Y la manzana tiene 6 semillas, que Dios nos ama, que Dios quiere que nos deleitemos en esa fruta, pero que también a través de la semilla en esa fruta, Dios nos está diciendo que nos ama porque quiere garantizar el alimento a través de esas semillas. De igual forma, al vivir la experiencia de vida, incluso cuando no hay una escritura, el ser humano debe entender de que la propia vida en el entorno ya de por sí nos habla de Dios. Hay varios tipos de teología. La teología sistemática, la teología natural, la teología filosófica, la teología pastoral. Hay muchos tipos de formas de ejercer la teología. Pero una de las cosas que todo ser humano debe hacer es pensar de dónde vengo. Son preguntas básicas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y el momento de meditar sobre las cosas creadas, nos damos cuenta que es un mundo demasiado perfecto para ser un mundo que ocurrió como una explosión sin sentido. Dios ha creado las cosas con un propósito y todo en esta vida tiene un propósito. Hablando de sistemas, el mundo, la Tierra es un sistema. Tenemos sistemas hidráulicos para que el agua se mueva. Un sistema en el cual, no solamente de logística hidráulica, sino que también tenemos un sistema en que el agua se transporta de vapor a líquida y luego en sólida, que se almacene el agua allí de manera sólida. Dios utiliza el sistema hidráulico de vapor para poder regar su tierra. Nuevamente, la tierra es demasiado perfecta para pensar que fuera de chance, como que fuera una casualidad. Vemos la mano de Dios y las reglas de vida de Dios
en la creación. Lo interesante que ocurre aquí en el 27 en adelante, o en el 28, es que la diferencia de creación entre Dios creando animales y Dios creando el ser humano es que Dios solamente habla sobre los animales para que ellos sean creados. En el caso del ser humano, Dios lo crea él mismo. Vamos a ver eso en el capítulo 2, la próxima semana. La creación del ser humano es un acto especial de Dios, que toma la atención especial de Dios mismo. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios nos ha creado con intelecto. Hemos sido creados a la misma imagen y semejanza de Dios. No que seamos dioses, ¿ok? Que quede claro, sino que Dios nos ha dado muchos de sus atributos de cognición, atributos de sentimientos y todo atributo que hace a un ser humano el ser humano que es. Tenemos conciencia y Dios nos ha dado esa capacidad cognitiva de poder comprender, nos ha dado capacidades de comunicación, comprensión, escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que Dios les dijo, ellos entendieron lo que Dios les dijo: sed fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojuzgadla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves y todo ser viviente que se mueve en la tierra. Pero hay algo acá muy importante. Y dijo Dios: he aquí, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, servirá para ustedes de alimento. Y a toda bestia de la tierra, de las aves que se mueve y tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. El 31, Dios hace un acto reflexivo que es digno que todos nosotros repitamos. Y vio Dios que todo lo que él había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. En 6 días creó Dios todas las cosas. Ahora, ¿por qué debemos hacer lo mismo que Dios? Es importante reflexionar sobre lo que Dios ha hecho. En este caso, Dios está reflexionando de lo que Él ha creado, pero nosotros como seres humanos tenemos que reflexionar sobre las cosas que Dios ha hecho cada vez que ustedes caminen por la calle. Y den gracias a Dios. Cuando vean a sus hijos y la perfección de un niño y los sentimientos de un niño, agradezcan a Dios. Lamentablemente el pecado ha, ha corroído y ha malogrado aquella perfecta creación. Sin embargo, aún con todo, podemos reflexionar porque todavía vemos perfección en la creación. Cuando vemos y disfrutamos de la familia, estamos viendo la creación de Dios. Dios creó a Adán y Eva y creó por ende la primera familia, la primera institución creada por Dios. Ni siquiera fue la iglesia, es la familia. La primera institución fue la familia, creada por Dios como una institución santa, no solamente para que el esposo o la esposa tengan comunión, sino también para que en la santidad del matrimonio pueda producir hijos, seres humanos. Para quienes no tienen hijos, para vivir en una vida en santidad para Dios. Vamos a ver también de que no se necesitan hijos genéticos o hijos, digámosle, nacidos físicamente para ser padres. Podemos ser también padres y madres espirituales. Yo conozco en particular a un amigo americano, canadiense. Lo conocí en una organización cristiana, Youth for Christ, Juventud para Cristo. Él no tiene hijos, pero tiene muchos hijos
espirituales que le llaman papá. Y él era o es un predicador de la cárcel de jóvenes, de niños. Y él adoptó espiritualmente unos cuantos. Y le llaman papá. Obviamente no son hijos naturales, pero son hijos de la misma forma como Pablo tuvo como hijo adoptivo a, a Timoteo y a Tito. Así que es importante. ¿Qué nos revela Dios y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Primeramente, que Dios no está apurado. Dios hace las cosas a su tiempo. Si usted conoce al Señor, no va a ser un Superman o una supermujer de la noche a la mañana. Eso ocurrirá cuando estemos en la presencia de Dios. Toma un proceso, el proceso de santificación, desde el momento que creemos en el Señor hasta el momento que morimos y pasamos a la presencia de Cristo. Estamos en un constante proceso de santificación cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Dios quiere que nuestras familias vivan vida de santidad. Nosotros y nuestros cónyuges, esposos, esposas, hijos. El reino de Dios se engrandece y la gloria de Dios es puesta en manifiesto cuando vivimos vidas agradables a Dios. No quiero extenderme más, que creo que estoy llegando a la hora de hablar. No quiero que sea más largo, pero me encantaría, me encantaría escuchar de ustedes. Voy a parar la grabación para poder compartir.